Muy bien, pues le damos gracias a Dios por este día y estamos iniciando año. Ya nos quemamos 5 días, así que tenemos solamente 361 días por recorrer, los 360 días, no sé si tenemos bisiesto o no, pero creo y estoy seguro, les decía a los que estábamos en la mañana, el mismo Dios que construyó nuestro pasado, que estuvo a nuestro lado en este 24, será el mismo Dios que va a construir nuestro futuro. Será el mismo Dios que va a caminar con nosotros. Así que si la presencia de Dios está con nosotros, yo quiero decirles que estamos seguros. Y hoy quiero hablar en esta mañana sobre algo, ustedes me permiten, quisiera dejarles algo que quizás no tengan tan encuadrado, pero son algunas cosas que quisiera que fueran la marca de nuestra vida en este año, pero no solamente como congregación, sino como personas. Puse directrices 2025, sin embargo, al estar viendo, en realidad no tiene que ver con nosotros, que nos estamos inventando un camino o que nos estamos inventando un proyecto, nuestro propósito. En realidad tenemos que caminar bajo la directriz o la dirección de Dios. Una directriz es un conjunto de normas o también instrucciones que es forzoso y no se puede postergar. Que para toda organización, ya sea pequeña, mediana o grande, porque esa directriz lo que va a establecer son las bases para su futuro. De tal manera que si nosotros como congregación necesitamos caminar, necesitamos tener esa directriz, saber hacia dónde vamos, pero también entender por qué vamos hacia allá. No solamente el hecho de plantear un propósito de vida y un proyecto, sino realmente entender y ajustarnos a la dirección y a los planes que Dios tiene para nosotros. Así que usted y yo vamos por este trayecto, por este caminar, no solamente caminando o existiendo, tenemos que vivir. Y tenemos que hacer que nuestra vida valga y que nuestro corto o largo trayecto que estemos caminando, nosotros dejemos una huella. Pero no porque nosotros lo querramos hacer, sino porque Dios desea que nuestra vida tenga sentido aquí. Si Dios hubiera querido solamente salvarnos en el momento en que le recibimos, si recibimos nuestra salvación, Él nos hubiera llevado. Pero Él nos dejó aquí con un propósito. Y nos dejó con ese propósito para que lo cumpliéramos. Ahora bien, antes de hablar de estas 4 cosas que quiero dejar hoy en esta mañana en su corazón, la primera cosa que quiero que podamos establecer lo que significa realmente ser cristiano. Porque si queremos nosotros avanzar y tener una dirección como congregación, como cristianos, bueno, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es ser un cristiano. Porque pareciera ser que en estos días es tan vago el ser cristiano porque nos identifica o nos etiqueta con un grupo religioso o con una iglesia donde nosotros asistamos y punto, nada más. Si usted me acompaña para que vea, por favor, cómo inicia específicamente el término cristiano allá en el libro de los Hechos. Por favor, usted lo conoce, pero quiero que vea, por favor, 4 cosas que son fundamentales, porque esas fueron las razones para que les llamaran a los discípulos de Jesús cristianos. Hechos capítulo 11, en el versículo 19 en adelante, escuche lo que dice este pasaje. Hechos capítulo 11, versículo 19. Ahora, el libro de los Hechos es un retrato, una película de cómo avanzan los cristianos, la vida de los cristianos en el primer siglo. A partir de la ascensión de Jesús, cómo se va extendiendo ese grupo de creyentes y cómo van evangelizando
Porque llega un momento en que pareciera ser que se encerraron entre ellos mismos, estaban a gustos, y entonces Dios tuvo que esparcirles para que cumplieran un propósito. Y es así como inicia el versículo 19, Hechos capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ahora, observe por favor que hay veces que Dios utiliza situaciones en nuestra vida que parecen, pues, ahora sí como contradictorias. Dios, ¿por qué nos haces esto? Dios, ¿por qué estamos pasando un tiempo de prueba? ¿Por qué pasamos esa persecución? Y Dios usó esa persecución por una razón. Los cristianos estaban a gusto allí, en su grupito. Y entonces inicia que por causa de la persecución, los que habían sido esparcidos no solo huyeron para esconderse, sino entendieron que en esa persecución ellos tenían que seguir compartiendo la palabra de Dios. Y es algo que usted y yo de repente nos nubla la razón. Porque nuestra persecución ya se interna, nuestra aflicción, nos encerramos nosotros y nos empezamos a quejar. Pero Dios quiere usar ese tiempo de crisis para que podamos nosotros bendecir a otros. Así que entonces ellos empezaron a predicar el evangelio por causa de la persecución. Versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Note por favor que en el versículo anterior dice que solamente a los judíos, pero llegó el momento en que tuvieron también que romper y empezar a predicar ahora a griegos, es decir, a gentiles, a gente que no pertenecía a la sangre de Abraham. Y entonces empiezan también a predicar el evangelio. Las oportunidades que Dios nos da tenemos que aprovecharlas. No solo las oportunidades para servirle, sino también las oportunidades que Dios les da a cada uno de ustedes en su trabajo, las oportunidades que Dios te da a ti en la escuela. Aprovéchalas, porque Dios quiere hacer algo en tu vida y a través de tu vida. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque hablando de Bernabé, dice, era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso, que era otra ciudad, para buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, quiero que vea por favor que hay una razón anterior del por qué se les llamó cristianos. O sea, no nada más recibieron un mote allí nada más porque solamente hablaban de Jesús, sino había algo característico en ellos, que es lo que usted y yo tenemos que hacer. En el versículo 21 quiero que vean que hay por lo menos dos palabras: creyeron y se convirtieron. Vean el versículo 21 de Hechos. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Para ser cristiano no es formar parte de una iglesia, no es formarse en la fila, no es estar asistiendo a un lugar, sino la primera cosa es creer. Y luego dice convertirse.
No puede haber conversión si yo no creo, yo no puedo, y no puede haber creer si no hay conversión. La conversión implica un cambio radical en nuestra vida. No podemos llamarnos cristianos si no hemos pasado por estas dos cosas. Ahora, la mayoría podemos decir, yo soy creyente, pero la pregunta es, ¿eres convertido? ¿Realmente ha habido un cambio en tu vida? Y ese cambio implica que tú estés o seas formado a la imagen de Dios. Conversión. Y esto, mientras lo estaba leyendo otra vez en esta semana, me marcó, porque me tuve que preguntar a mí mismo, Alfonso, ¿realmente estás convertido? Y usted dirá, pero es el pastor. No, yo tengo que preguntarme cada día si realmente hay una conversión en mi vida. Porque de repente vamos perdiendo de visión las cosas, nos vamos acomodando, nos vamos acostumbrando a que nos llamen cristianos o que tengamos un título nada más. Pero nos vamos desviando y vamos asumiendo y vamos jalando mucho de lo que está a nuestro alrededor y entonces ahora nos convertimos al mundo. Hay un pasaje en las Escrituras bien interesante donde Dios le dice a un profeta que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Pero parece ser que hoy en día la iglesia cristiana a nivel mundial lo que se está haciendo es convirtiéndose al mundo, a la ideología del mundo, a la forma de pensar del mundo. Y así no funciona, porque dejamos de ser la sal y dejamos de ser la luz. Dejamos de ser un referente como iglesia. Y tenemos nosotros que mantenernos firmes en nuestras convicciones porque hemos creído y nos hemos convertido. Pero no termina allí la cosa. La tercera palabra que habla de un cristiano está en el versículo 23. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón, permaneciesen fieles. Observe la tercera cosa, permanencia. Es fácil empezar. La Biblia nos dice que es mejor el fin del negocio que el principio. Todos podemos empezar un negocio, pero terminarlo porque hemos permanecido será el reto. Así que, número 1, creer. 2, convertirse. Y la tercera cosa es permanencia. A pesar de todo. A pesar de que de repente usted y yo nos sintamos que estamos caminando solos. A pesar de que pareciera ser que estamos pasando por tiempos difíciles en los que desde nuestra perspectiva Dios nos abandonó, no nos abandonó. Tenemos que permanecer. Y esa permanencia va a ser nuestra característica. Creer, convertirse y permanecer en esa conversión y permanecer en esa creencia. Pero tampoco termina ahí la cosa. Para que les llamasen cristianos, hubo que haber una cuarta cosa. Versículo 26. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La cuarta cosa es que fueron enseñados. Pero para ser enseñados tenemos que ser enseñables. Qué difícil es para muchos de nosotros, aún como cristianos, ser enseñables. Porque traemos aquí, en nuestro bagaje espiritual, un cúmulo de ideas, de creencias, y a veces hasta extrabíblicas. Y acomodando las cosas de afuera hasta acá, con propósitos mezquinos y absurdos. Y tenemos que ser enseñados, pero para ser enseñados tenemos que vaciarnos a veces. Nadie puede caminar con la llenura del Espíritu Santo si nosotros no nos hemos vaciado de nosotros. Enseñados. Así que quiero que vean las 4 cosas que hicieron que a esos discípulos les llamasen cristianos. ¿Cuáles fueron? Creyentes. 2, se convirtieron. 3, permanecieron y fueron enseñados. Ahora, quiero que la última parte,
fueron enseñados. Porque aquí implica disciplina, orden. Disciplina implica el tiempo que usted toma para ser enseñado. Y no me refiero a que usted, por ejemplo, usted dice, el domingo vine a la reunión y escuché el mensaje. Bueno, escucha un poquito. Pero ser enseñado, vea por favor que dice que fueron enseñados y se quedó Bernabé. ¿Cuánto tiempo enseñando a la gente? 1 año. Y no crea que ese año fue cada sábado o domingo. Era continuo. Porque tenían que ser enseñados. Porque eso precisamente nos va a convertir en discípulos. Quiero que vea, por favor, Mateo capítulo 28, porque es la orden que Jesús da, ¿sí? Es la orden que Jesús da antes de ascender al cielo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Jesús da una orden a 12 discípulos, a 11 que estaban aquí. Judas ya se había ahorcado y les da la orden y les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Ahora, el ser enseñado implica guardar las cosas que Dios nos enseña a través de su palabra. Ahora, ¿qué es guardar? La palabra también se puede traducir como cumplir. Enseñándoles a que cumplan. Y allí también viene otro obstáculo para muchos, que quisiéramos seguir viviendo o seguir disfrutando de las bendiciones de Dios, pero no cumpliendo su palabra. La pasamos por alto, la tergiversamos, la cambiamos, las hacemos a nuestro modo y nos es muy difícil entrar o encajar en el plan y en el proyecto de Dios. Por tanto, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, enseñándoles que guarden. Ahora bien, si hoy pudiéramos iniciar una serie de estudios que pudiéramos decir, bueno, vamos a aprender todas las cosas que Dios quiere que guardemos o que cumplamos, pasaríamos igual todo este año, domingo a domingo, o en un curso diferente, ¿qué son las cosas que Dios quiere hacer? Yo quiero enmarcar solamente 4 de manera general. Y como les decía al principio, marcarlas como directriz. Imagine por favor norte, sur, este y oeste. Y en cada una de ellas deben ser nuestros puntos cardinales. Hacia dónde queremos dirigirnos o qué es lo que tenemos que marcar. No hay de otra. Queremos llegar a cierto lugar, tenemos que dirigirnos con estos puntos cardinales. Y el primero tiene que ver con una palabra, le voy a llamar cercanía. Permítame contarle esta pequeña historia. En una ocasión un niño estaba con su papá en la calle y le dice, papi, ¿de qué tamaño es Dios? Y el papá se acerca y le dice, hijo, a ver, y en ese momento iba pasando un avión y le dijo, ¿ves ese avión? Y el niño le dijo, sí, pero se ve muy lejos y muy chiquitito, casi no lo veo. El papá le dice, ok. Lo llevó al aeropuerto y cuando estaba allí, entró a la pista donde estaba un avión, un Boeing 720, y lo paró justo a unos metros del avión. Y le dijo, ahora dime de qué tamaño es el avión. Y el niño se quedó con los ojos, papi, es grandísimo. Y el papá le dice lo siguiente, exacto. El tamaño de Dios va a depender de la cercanía que tú tengas con Él. Quiero que escuche esto. Usted y yo necesitamos entender de qué tamaño es Dios. Y yo no me refiero a grande,
porque es inmensurable. Usted y yo caminamos a diario en nuestra vida cotidiana y tenemos que caminar con esa seguridad de que Dios está a nuestro lado y que no es Diosito. A mí personalmente me cae gordo cuando escucho a personas que de manera, según ellos, respetuosa, hablan y Diosito y Chuchito. Yo no sé de qué tamaño sea tu Diosito, pero el tamaño de mi Dios es grande. Pero ¿sabe por qué? Porque yo estoy cerca de Él. Cuando usted y yo enfrentamos problemas, a veces no dimensionamos, porque vemos a Dios tan lejos, es decir, casi no lo veo. Pero, ¿cuál es el problema? Que nosotros somos los que estamos lejos. Porque cuando usted y yo nos plantamos frente a Dios, podemos decir, entre más cerca veo a Dios grande. Piense por favor, ¿qué hizo temblar a Moisés cuando estaba ante la zarza y empezó a hablar en esa zarza y escuchó la voz de Dios que le dijo, yo soy el que soy, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Y tuvo miedo. ¿Qué hizo que Jacob, cuando luchaba con el ángel, pasó un tiempo luchando y que llegó a ver a Dios y que casi le dice, ay de mí que soy muerto? ¿Qué hizo Gedeón cuando vio al ángel de Jehová y que también dijo, he visto a Dios? Porque lo tenía frente. Dice el libro de Hebreos que usted y yo no nos hemos acercado a Dios, a un Dios como el pueblo de Israel cuando se acercaba al monte, y dice que cada vez que se acercaba tenía miedo porque el monte humeaba, se movía, temblaba y todo el mundo decía, ni siquiera podía pasar una línea. Y Hebreos dice, ahora no nos hemos acercado a ese monte, nos hemos acercado al Dios vivo, a Jesús. Nuestra marca en este año tendrá que ver con cercanía. ¿Qué tan cercano estamos de Dios? Que usted y yo cada día nos busquemos, nos empujemos a decir, necesito de Dios. Cantábamos un canto hace rato, tengo hambre de ti, que duele, que desespera. Y yo sé que muchas veces usted ha pasado por ese tiempo en el que de repente usted dice, no sé qué es lo que pasa en mi vida, pero me siento inquieto. Y quizá no son los problemas, sí, hay problemas, no son esto, no. Hay algo que nos está inquietando y que nos está buscando, nos está empujando a buscar a Dios. ¿Qué tan cerca estamos de Dios? ¿Y qué tan cerca usted quiere estar este año de Él? Porque hay una cosa bien importante. Cuando usted y yo nos alejamos de Él, nuestra perspectiva es diferente. Las cosas que vemos, las vemos con más problemas. Mire, vea el Salmo 73. Quiero que me acompañe, por favor, de manera rápida, aquí en el Salmo 73. Este Salmo lo escribe Asaf y describe una vivencia, algo que él está viviendo porque su visión la cambió. Se alejó de Dios y empezó a ver todo mundo y todo lo que había alrededor. Y vea cómo dice en el Salmo 73, dice Asaf, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, pero en cuanto a mí, y ahí empieza su problema, dice, Dios es bueno para ellos, pero para mí, a mí casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos. ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema? Empezó, dice, 3, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de ellos. Ahora, dése cuenta dónde empieza su problema. Él reconoce que Dios es bueno y era grande, pero ahora su mirada y su enfoque no fue hacia Dios, sino a la gente. Y empezó a ver cómo la gente prosperaba y le iba bien. No buscaba a Dios. Y entonces
Dejó de ver a Dios y entonces vio a la gente, su sociedad, su mundo, como muchas veces nosotros lo hacemos. Dejamos de ver a Dios y volteamos hacia acá y entonces vea lo que produce. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque ellos no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos del corazón. ¿Le ha pasado eso? No, ¿verdad? ¿Le ha pasado que de repente, pues este canijo le va bien, todo lo que hace prospera, y yo aquí está pico y pico y pico y nomás no salgo de acá? Y este pone negocio y lo levanta. Este se pone un circo, hasta los enanos le crecen, ¿no? Dice, por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan de maldad y de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, su lengua pasea por la tierra, y sigue hablando de eso. Ahora, sántese por favor, ¿qué es lo que provocó eso? Versículo 21, dice, se llenó, ¿cómo? De amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que yo no entendía, era como una bestia delante de ti. ¿Se da cuenta? O sea, cuando nosotros nos alejamos de Él, volteamos nuestra mirada y empezamos a ver lo demás, y quisiéramos hacer y ser como los demás, nuestro corazón no solo se enfría, nuestra vida espiritual no solo se enfría, nos volvemos torpes en nuestras decisiones. Creemos que somos sabios porque queremos tomar las mismas decisiones que los demás toman. Y queremos hacerle, porque si a fulano, a sutano le funcionó, a mí me tiene que funcionar, porque hay un librito que dice que va a funcionar. Pero nos hacemos torpes. Y eso es lo que le pasó a Asaf. Bueno, es bueno Dios para con Israel, pero para mí casi se deslizan mis pies. Porque empecé a ver todo lo que está a mi alrededor y me di cuenta de una cosa. Me di cuenta que ellos viven mejor que yo. No solo viven que yo, es más, él mismo dice en el versículo 13, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día, castigado todas las mañanas. ¿Se da cuenta? O sea, no solo se llena de amargura, sino también de algo para sí. O sea, no ha valido la pena que yo esté viviendo una vida de santidad. En vano he lavado mis manos, en vano me he purificado. Porque estos no hacen eso y les va bien, y yo quiero ser íntegro delante de Dios y me va mal. Y dice, en vano he lavado mi corazón, en vano he sido azotado con mi fe, por mi fe. Ahora, en una situación así, muchos toman una decisión, alejarse de Él, porque ser cristiano no conviene. Porque ser cristiano no es popular. Ser cristiano no hay nada bueno, al contrario. Estoy haciendo las cosas en vano. Pero, ¿sabe cuándo cambia la perspectiva? Bueno, el versículo 15 dice, y si yo dijera, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber todo esto, fue duro trabajo para mí. Dice, si yo hablare como ellos, a lo mejor cambiarían las cosas, pero la generación de mis hijos no me lo perdonaría. ¿Se acuerda cuando Pedro le dijeron, tú eres cristiano, y la tercera vez empezó a maldecir?
Así, no, no soy cristiano porque le dijo, tú eres cristiano y hablas como cristiano. Y él empezó a maldecir como una forma de decir, no, no soy cristiano. Al que yo seguía, miren, está preso. Al que yo decidí seguir hace 3 años, ahora está allí, en ese lugar, y lo estoy viendo. Y cuando le dijeron, tú eres de él empezó a maldecir. Y eso muchas veces nos pasa. Le damos la espalda a Dios. Y nuestro corazón se llena de amargura, de situaciones, en decir, es que he hecho esto, he lavado mis pies, he lavado mi vida, me he purificado, he tratado de servir a Dios. Y mi vida cada vez más va de mal en peor. Y entonces empezamos a buscar y a hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios y nos alejamos de Él. Pero cuando usted y yo nos alejamos de Él, empezamos a tener problemas, nos volvemos torpes. Y este pasaje dice bestia, dice, era como una bestia. Torpes en nuestro caminar, en nuestras decisiones. Ahora, el punto aquí es una decisión que tomó Asaf. Versículo 17. ¿Cuándo cambió su perspectiva? Hasta que entrando, ¿cómo dice el 17? En el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Cuándo cambió su perspectiva? Cuando dejó de ver esto y regresó a la presencia de Dios. Cercanía. ¿Qué tan grande es tu Dios? Mi Dios puede ser tan lejano que casi no lo veo. O puede ser tan grande, tan inmenso que no puedo ver ni el principio ni el fin. Y no puedo ver la altura. Y todo va a depender de qué tan cercano esté yo. Que este año usted y yo nos convirtamos o tengamos el firme propósito número 1 de estar cerca de Dios, de estar en su presencia. Porque en el momento en que usted y yo nos salimos de allí, nos volvemos torpes, bestias. Nuestra mentalidad cambia a una mentalidad pesimista, nihilista, en donde la vida no tiene sentido, no tiene propósito, donde cada día solamente estamos existiendo, apagando fuegos, trabajando como solemos decir, pues trabajamos como negros para vivir como blancos, pero sin sentido, sin hacer algo que disfrutemos. Nos levantamos y hacemos las cosas solamente por responsabilidad. Pero yo quiero preguntarle, ¿lo disfruta realmente? ¿Disfruta lo que está haciendo? ¿Disfruta el trabajo? Joven, ¿disfrutas tu tiempo de escuela o vas solamente porque te están obligando? ¿Disfrutas lo que estás haciendo? Todo va a depender de esa cercanía de Dios. ¿De qué tan cercano estás de Él? Número 1, cercanía. La segunda cosa, quiero que me acompañen a Jueces, por favor, a Josué, perdón. Jueces, Josué, capítulo 3. Este pasaje es muy interesante porque representa una nueva vida. 40 años habían caminado en el desierto, así que por 40 años se habían acostumbrado a una forma y a un estilo de vida. Esos 40 años que habían caminado por ese desierto, algunos se habían muerto, familiares, tíos y todo eso, pero ellos siguieron allí. Cuando usted y yo nos vamos acomodando a un estilo de vida, nos cuesta mucho trabajo cambiar a un estilo de vida diferente, porque quisiéramos regresar. Sin embargo, ahora ya salen del desierto y ahora tienen que entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Ya no es Moisés el que los guió, cambia de liderazgo, las cosas cambian, todo tiene que cambiar. El propósito va a ser el mismo, pero tienen que cambiar de modelo, de forma de vivir. Vivían en campañas, ahora Dios le dice, bueno, a la tierra que tú vas a entrar
Será una tierra donde vas a vivir en casas que tú no has construido y allí vas a vivir, vas a tener campo para sembrar, vas a cosechar, vas también a levantar tu cosecha. Va a ser tu vida diferente. Y eso provocaba algo que en ese momento no lo entendían, era diferente, no sé si me estoy explicando, porque esos que habían vivido en el desierto nunca en su vida habían vivido en una casita, habían vivido solamente en tiendas de campaña, nunca habían tenido la oportunidad de sembrar una tierra porque no podían hacerlo en el desierto, es más, y aunque lo hubieran podido hacer, ellos tenían que caminar y estar dispuestos, así que ahora tenían que cambiar todo. Pero para ese cambio se requería una cosa que es sumamente importante. Llega conmigo, Josué capítulo 3. Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Qué importante es aprender a parar, a reposar. O sea, otro hubiera dicho, pues ya estamos aquí ahora en caliente, éntrale. Dios le dijo, no, párate, reposa. Porque en ese reposo son 3 días que pasaron allí. En ese reposo tuvieron que cambiar también, empezar a cambiar su mentalidad. ¿Qué vamos a hacer? Tuvieron que desacelerar su ritmo. A nosotros nos cuesta desacelerar el ritmo. Y reposaron allí 3 días. Versículo 2. Después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento, mandaron al pueblo diciendo, cuando ustedes vean el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y a los levitas sacerdotes de vuestro lugar, ¿qué van a hacer? Marcharéis en pos de ella. Ahora, aquí habla de la presencia de Dios. El arca simbolizaba esa presencia de Dios. Por 40 años eso era lo que tenían que hacer. Cuando la nube se movía, tenían que caminar. Y entonces ellos seguían. Entonces ellos en ese momento tenían que moverse. El arca simbolizaba la presencia de Dios y el arca iba hasta adelante. Ahora van a entrar a la tierra prometida y lo primero que tenían que hacer es estar pendiente de ese movimiento. Pasaron 3 días y dice, cuando ustedes vean que el arca se mueve, porque lo mueven los sacerdotes y los levitas, es hora de levantarse y vayan en pos de ella. Ojo, no le dice, ahora sí, entren a la tierra, no. Ve a la presencia de Dios. ¿Me están siguiendo? Porque nosotros se mueve, ahora sí, éntrale y espárcete. No, nunca perdamos la presencia de Dios, porque eso nos va a dar dirección. Pero ahora aquí hay un detalle que quiero resaltar, que eso es la segunda cosa. La primera es cercanía, la segunda es la que se menciona en el versículo 5, pero déjeme decirle nada más el 3. Mandaron al pueblo diciendo, cuando ustedes vean el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y a los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde ustedes deben andar. Por cuanto vosotros no habéis pasado ni antes de ahora este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como entre 2000 codos y no se acercarán a ella. Ahora, ustedes van a caminar un camino que no han pasado nunca. ¿Cómo vas a estar seguro? ¿O cuál va a ser tu seguridad? Ve la arca, ve la presencia. Tenemos 360 y tantos días por recorrer. Sin lugar a dudas, algunos ya hicieron sus planes, sus proyectos, porque vieron las noticias y que va a estar difícil la economía aquí, que se va a cerrar acá. Y bueno, hay algunas cosas que nos ponen a temblar. No hemos pasado por este año. Sigamos la presencia de Dios, porque su presencia nos va a guiar. Pero aquí hay algo, versículo 5. Y Josué le dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. La segunda cosa, número 1, cercanía. La segunda cosa
Es una palabra que hoy en día es impopular y es santidad. La palabra santidad en hebreo, que es en este pasaje que se utiliza, es kadash o kadosh. Y es un verbo imperativo, no es opcional. No es si quieres, si decides, sino es imperativo. ¿Lo haces o no lo haces? Entonces quiero que recuerde que si usted y yo nos llamamos cristianos, la segunda cosa que tiene que ver con nuestra vida es santidad. Pero quiero hacer un lado, porque de repente confundimos santidad con un aura, aquí, una forma de hablar, una forma de expresar. Sin lugar a dudas eso puede haber, pero eso no es lo suficiente, eso no es suficiente, porque este verbo implica la acción de limpiarse. Implica la acción de ser distinto y diferente. Eso es Kadosh. Y ahora, yo les decía que esta palabra es una palabra impopular, que se ha sustituido con el relativismo o la mentalidad de relativismo que estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad, en donde la palabra más importante que escuchamos, que no solamente tiene que ver con el género, es la palabra ideología, ¿sí? Y que la palabra ideología simple y sencillamente es lo más importante. Y es lo más absurdo, porque una ideología es una idea nada más. Punto. Y es una percepción muy relativa. Lo que yo digo, bueno, si a ti te gusta, está bien. No, no es cierto. Si a ti te gusta, no puede estar bien si no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Me puede gustar o no. Puede ser algo que yo quiera vivir o hacer de mi vida o tomar una decisión de mi vida y decir, pero es mi vida y no afecto a nadie. ¿Seguro? Estás afectando a Dios. Porque Dios espera de tu vida cambio radical, conversión. ¿Recuerda? Y Dios le dice al pueblo de Israel, mira, cambia y límpiate, porque si vas a entrar allá y quieres ver un milagro en tu vida, tiene que haber santidad. Y les decía precisamente que esta palabra no es tan popular hoy en día, es más, pareciera ser que la tenemos que cambiar. ¿Han escuchado del lenguaje políticamente correcto? En donde ahora se nos quiere imponer una forma de hablar para no afectar a otro o a otra. Les decía, el ejemplo más cercano del que estamos saliendo es en este lenguaje inclusivo o lenguaje políticamente correcto, es que en algunos otros países era obligatorio y en México también, es el de felices fiestas, refiriéndose a Navidad. No, no son felices fiestas. Feliz Navidad porque me habla de la persona que es el centro de esa festividad. No sé si me explico. Decir felices fiestas es para no herir a otra mentalidad que es muy susceptible porque hay otras religiones. Bueno, que ellos hagan su Ramadán es su problema. O que ellos hagan su fiesta de acuerdo a su religión es su problema. Pero para mí Jesús representa algo importante y yo no voy a cambiar para hacer con mi lenguaje políticamente correcto. Ahora, explico esto porque la palabra santificación está perdiendo más hoy en día el sentido. Es decir, pórtate bien, haz las cosas bien. Cuando alguien le dice, en vez de decir he pecado, bueno, he cometido un error. Cuando vemos en las Escrituras que David precisamente pecó contra Dios, dice contra ti solo he pecado y está delante de mis ojos. No dijo cometí un error,
Errores los cometemos nosotros. Errores, o sea, te escribe mal. Son pecados. No son accidentes. No son, pues es que, pues, no sé, algo, pues fue un error, cometió mi hijo allí, embarazó a su hija, a su novia. Un error. ¿De qué tamaño es ese error? Eso se llama pecado. Y tenemos que llamarle como la Biblia dice. Y con esto yo quiero centrar y decir que como congregación no estamos ni vamos a cambiar para mimetizarnos con el mundo. Como congregación estamos comprometidos primeramente con Dios, porque la Biblia nos dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que si alguien en un momento dado se siente incómodo, incomódese con Dios, no con nosotros, incomódese con su palabra. Fíjese que hay una Biblia en Europa que precisamente se le conoce como la Biblia políticamente correcta. Y es una Biblia que, por ejemplo, cuando habla y que Abraham tomó una decisión, porque como es sumamente patriarcal, hoy en día todo es patriarcal, entonces Abraham y Sara, pero la Biblia no dice que Abraham y Sara. Entonces la Biblia políticamente correcta dice, y Abraham se levantó muy de mañana y Sara también se levantó. Igual, cuando habla de Dios, esa Biblia dice, y Dios y diosa, porque tenemos que hablar de los dos, no, pero la Biblia no dice eso. Y sin embargo se está metiendo y usted podrá decir, no, es que no nos puede afectar, sí está afectando en esa mentalidad. Entonces nada más esto es como un paréntesis, porque la segunda cosa que necesitamos es santidad. Y la santidad es una limpieza. Olvídese por favor de la santurronería. No tiene que ver con que, ay hermano, con que tenga la cara de parezca Santo Niño de Atocha, ¿no? No, o sea, sea auténtico, eso es lo importante. Usted sea auténtico, hable como usted hable, ríase, grite. O sea, eso no lo hace menos cristiano. Lo que nos hace y nos va a identificar es la forma de limpieza, de vida que usted y yo estamos viviendo diario, en nuestro trato con la gente, en nuestra integridad en los negocios que usted toma, en la integridad de tu casa, en la integridad de lo que tú estás viendo en tu celular, en la integridad de lo que tú estás viendo allí, en tu televisión. Eso es santidad. Y que podamos nosotros caminar en eso, porque la segunda cosa que Dios le dice al pueblo de Israel la cosa que Dios le dice al pueblo de Israel, mañana Dios hará maravillas entre ustedes, pero tiene que haber santidad. Número 3, rápido, tercer punto cardinal. Número 1 es cercanía, la segunda cosa es santidad y la tercera cosa es madurez. Ahora, déjeme explicarle rápido, porque madurez podría implicar una gama de cosas que tenga que hacer, pero mire, Primera de los Corintios, capítulo 3, de favor. Primera de los Corintios, capítulo 3, 13, 11. Creo que sí. 13, 11. El apóstol Pablo nos llama a una situación que tenemos que tomar una decisión, ¿sale? Cuando yo era niño, dice Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Ahora, ¿hay algún problema con ser niño? No. Pero el problema es cuando el niño ha crecido, han pasado los años y quiere seguir hablando como niño, pensando como niño y juzgando como niño. Ese sí es un problema. Porque dice este versículo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Ese era mi mundo. Pero cuando ya fui hombre, ¿qué es que tuvo que hacer Pablo? Dejar las cosas que eran de niño. Y aquí quisiera dejar a cada uno de los que estamos aquí, y especialmente a los jóvenes, chavo, madura.
así. Le quería yo lo quería hacer más así suave. No. Madura. Ya no eres el niño de mamá ni de papá. Ya tienes 30 años, chaval. Si quieres, sigue usando tus calcetines, tus pantalones de brincacharcos, no hay problema con eso. Pero sé una persona que dejes las cosas de niño. ¿Saben cuál es uno de los, y de manera personal lo digo? Cuando yo veo y me pregunto con algunos jóvenes de aquí, y quiero ser honesto, no veo un futuro porque no están haciendo cosas para su futuro. No sé si me estoy explicando. Están yendo a la escuela, van de panzazo, están recibiendo su lanita porque pues, les dan por allá. Pero te estás acomodando. O sea, no tienes propósito de vida. Ya me sonó aquí, perdón. No tienes propósito. No tienes un proyecto. Deja las cosas de niño. Deja de hablar como niño. O sea, a un niño se le celebran sus tonterías, ¿verdad? Pero a un joven, dale la vuelta. Dale la vuelta. Cuando yo era niño, hablaba como niño, no hay problema, porque era niño. Pensaba como niño, no hay problema, porque era niño. Su mundo era lo que conocía. Juzgaba como niño, sus decisiones las tomaba en base a su mundo que él tenía. Pero cuando ya fue hombre, cuando creció, tuvo que tomar una decisión en su vida de ser hombre, de madurar. Y eso es lo que implica. Hay otro pasaje, Corintios capítulo 3, regrésese tantito también, por favor, ahí, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Pablo ahora tomando esta idea, pero ahora en la iglesia, dice, de manera, hermanos, que yo, hermanos, no les pude hablar como a espirituales, es decir, como a gente madura, porque ustedes siguen siendo unos carnales, pensando solamente en su propósito, en su beneficio, o sea, como niño, como a niños en Cristo. Siguiente versículo. Así que entonces les tuve que dar otra vez leche, pues ustedes no eran capaces de asimilar el alimento, ni tampoco son capaces hoy todavía, después de tanto tiempo. Siguiente versículo, porque aún son gente carnal, dice otra versión, la Nueva Versión Internacional, dice, pues mientras haya entre ustedes celos, iras, contiendas, disensiones, ustedes siguen siendo niños. Tenemos que aprender a elegir nuestras batallas y a dejarnos de enfrascar en tonterías. Una ocasión estaba un tigre y un burro discutiendo porque el tigre le decía al burro el pasto es verde, pero el burro le decía no, el pasto es azul, el pasto es azul. Y ya andaban a la greña estos dos animales, así que dijeron, vamos mejor con el animal más sabio de la selva. Él nos va a decir de qué color es el pasto. Y ahí va y el burro fue el primero, porque el que primero pega dos veces. Y le habla y le dice al león, León, ¿verdad que el pasto es azul? Porque el tigre dice que es verde. Y al león se le queda viendo y le dice, sí, exacto, el pasto es azul. Y el tigre se queda. Dice, así que entonces castiga al tigre, porque él es necio, sigue diciendo que el pasto es verde, castígalo. El león agarra y le dice, está bien, el castigo que va a tener es que no va a hablar 3 años, se quedará en silencio. Y entonces el burro se voltea y le dice, que bueno, ya ves, y sale corriendo, el pasto
azul, el pasto es azul. Y el tigre se queda trabado de coraje porque había recibido el castigo porque él decía que el pasto era verde. Y el león le dijo que sí, era azul. Así que entonces el tigre le dice al león, está bien, acepto lo que tú me dijiste, acepto el castigo. Pero ¿por qué le dijiste al burro que el pasto era azul cuando tú y yo sabemos que el pasto es verde? Y el león le dice, exacto, tienes razón. Pero yo no se lo dije por él, se lo dije por ti. ¿Por qué eres más burro tú por estar discutiendo con ese burro? Y han estado peleando todo el tiempo con ese burro. Así que tú tenías que ser más prudente y no enfrescarte con las tonterías del burro. Así que por eso mejor, porque tú no fuiste prudente, entonces vas a recibir ese castigo. Y esto nos enseña que de repente nosotros estamos como niños peleándonos por cosas absurdas, por cosas tontas. Estamos con otros burros alrededor de nosotros. Y la cuarta cosa, número 1, cercanía. Número 2 es santidad. La número 3, madurez. Y la 4, actitud. Y eso quisiera que también fuese nuestra marca. Norte, sur, este y oeste. Cercanía. Santidad, madurez y la actitud. La actitud es básicamente mi comportamiento que yo tengo frente a las circunstancias de la vida, a los retos cotidianos y a las situaciones cotidianas más simples. En otras palabras, es mi disposición hacia lo que tengo yo enfrente. Ahora, déjeme decirle, porque me llamó mucho la atención la palabra o el origen de la palabra actitud. La palabra actitud originalmente era una postura o posición corporal. Así que una persona que tenía actitud mala era una persona que tenía una posición corporal mala, ¿sí? Inclinada, agachado, con corva. Pero después esta palabra vino a evolucionar ahora, no solo para describir una postura física, sino también para una disposición mental, emocional y en la forma en la que nos comportamos hacia alguien o hacia una idea o a una situación o a un estímulo o la forma en la que respondemos a ciertas situaciones. Así que entonces la cuarta cosa que tenemos que aprender a cultivar en nuestra vida es una actitud positiva. La vida no es fácil. Mantente, enderézate y ven hacia ella. Mantén una actitud positiva de servicio como la que tuvo Jesús. Y aquí quiero centrar esto. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Pablo le dice, solamente que ustedes se comporten como es digno del evangelio de Cristo. Mi actitud tiene que ver con un comportamiento. Compórtate como una persona digna de llamarte cristiano. Y Pablo dice, para que ya sea que yo les vaya a ver o no, o nadie les vea, su comportamiento sea como el comportamiento de Cristo y sea un comportamiento digno. La nueva versión internacional dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio. Pase lo que pase. Puede cambiar las cosas. Podemos estar presionados. ¿Se acuerdan de la historia de Sadrach, Mesach y Abednego? Cuando estando frente al faraón, al rey, al emperador, le dijo, si ustedes no me adoran, los voy a tirar en ese pozo.
de leones. Y si ustedes también no adoran esta estatua, también los voy a meter en ese horno de fuego. Y ellos le dijeron, no, mira, mi Dios me puede librar de ahí, pero si no me libra, ni más palomas te vamos a adorar. Así. Y se enojó tanto que los aventó, pero cuando lo aventaban, las mismas personas que lo tenían quedaron quemados. Y después de un rato se inquietó Nabucodonosor y se asomó y como le dijo, hey, ¿están allí? Dice, aquí estamos, bien calientitos, métete. No. Eso se llama actitud. Eso se llama una disposición de fe. Eso se llama estar dispuesto a no confundirme con el mundo. A no doblar mis rodillas ante todo lo que viene y ante todo lo que vendrá. A ser íntegro delante de Él. Filipenses 4, capítulo 11. No lo digo porque tenga escasez, aquí habla de dinero, pero me interesa la última parte. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Contentamiento ante la adversidad. Ahora, esta palabra no refleja un estado de conformismo. Pues ya ni modos. Tampoco un estado de resignación, sino una adaptación y flexibilidad al entorno de mis circunstancias, manteniendo un estado de contentamiento, alegría, optimismo, esperanza que Dios me va a sacar. Ánimo, un estado que va más allá de las circunstancias que son favorables o desfavorables. Y yo quiero que en este año tengamos esa actitud. Haya pues en vosotros este sentir, dice también Filipenses, que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que se aferrase, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ese sentir que tuvo Jesús, dice, ténganlo ustedes. Servicio. Necesitamos servicio. Estamos por iniciar este año, hay áreas de servicio en la congregación, pero no por eso tenemos que ser, pues ahora sí, pues el que entre. Tenemos que ajustarnos a la palabra. Esta semana regularmente iniciamos como una semana de oración, pero esta semana voy a iniciar teniendo tiempo para hablar con cada uno de los responsables de las áreas de servicio. Porque si queremos empezar a caminar este año con proyectos, con algo más básico, con algo real, necesitamos poner orden en la casa. Así que entonces, si alguno de ustedes en el año que viene, bueno, en este año ya, desea servir, las puertas están abiertas, pero queremos expresarle también que tenemos que ajustarnos al contexto bíblico. Y queremos, se oye mal, pero puede ser filtro. Porque necesitamos ser íntegros delante de Dios. Necesitamos ser una iglesia que cumpla con el propósito de Dios. Quiero rogarles que nos pongamos en pie y que por un momento podamos decirle a Dios, de entre estas 4 cosas que les compartí, yo quisiera que guarden unas, bueno, las 4, porque por eso las compartí, pero hay una que quiero que por favor sea su marca principal, y que fue la primera, cercanía. Entre más cerca de Dios estés, tu vida tendrá sentido y propósito. Dale la vuelta y dale la espalda a Dios y te vas a dar cuenta que tu vida va a estar vacía.
Dale la vuelta y la espalda a Dios y te vas a dar cuenta que Dios es injusto contigo y con otros es justo. Pero en la medida que tú entres a la presencia, las cosas van a cambiar. Pueden cambiar en tu vida personal. Necesitamos ese cambio. Cierre sus ojos un momento. Y queremos que hoy, en este día, su presencia y su gracia esté sobre nosotros. Propon en tu corazón este año. Yo sé que tú iniciaste con algunos planes y proyectos para casa. Esperas que despunte alguna empresa, chiquita, mediana o grande, tu negocio, no sé. Por favor, sé la persona que ponga a Dios en primer lugar en su vida. Que busques la presencia de Dios. Que ante todas las cosas no justifiques tu comportamiento, sino ante todas las cosas tú entres en el plan y propósito de Dios, porque te estás ajustando a su palabra, porque estás madurando, porque estás dejando las cosas de niño y estás madurando para proyectos que van a honrar a Dios, a honrar tu vida y honrar tu familia, porque vas a despegar y vas a ahora empezar a madurar y a pensar como hombre, pero esos pensamientos como los pensamientos de Cristo. Levanta tus manos y dile juntamente conmigo: Jesús, aquí estoy. Quiero poner en tus manos mi vida primeramente. Quiero poner en tus manos todo lo que yo soy. Las luchas que yo tengo, las luchas internas por lo que estoy batallando. Pecados, situaciones que yo sé que no te agradan a ti, pero hoy quiero pedirte que tú me ayudes. Porque quiero hacer a un lado todo eso y quiero entrar en el propósito tuyo. Quiero entrar en tus planes. Cuenta conmigo porque quiero acercarme a ti. Si hay alguien que hoy viene por primera vez o nos están escuchando en casa, en línea, después, posteriormente, y no han recibido a Jesús, quiero que recuerdes que para ser cristiano tienes que creer, tienes que convertirte, tienes que permanecer y tienes que ser enseñado. Y hoy quiero que le recibas a Él en tu corazón. Que haya realmente un cambio, una conversión en tu vida, en donde le digas: Dios, hoy, en este año, realmente quiero tener esa conversión hacia ti. No convertirme al mundo, sino convertirme a ti. Padre, te damos gracias hoy en este día. Te bendecimos por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú harás. Te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Y serás bueno con cada uno de los que están aquí. Oro por cada familia que está aquí, Señor. Por cada familia, por los jóvenes. Oro en esta mañana. Yo creo que tú tocas sus vidas y les levantas. Y que esta generación que viene realmente será una generación de impacto, pero no humanamente hablando, sino porque en su vida el carácter de Cristo está formado. Porque en su vida hay limpieza, hay santidad y viven para ti. Y pongo en tus manos la vida de cada esposo, esposa, Señor. Que de repente la situación económica puede incomodarles. Hoy yo ruego que tú bendigas sus finanzas. Que tú bendigas su finanza como tu palabra dice, bendice su arteza, su canasta, su entrada, su salida. Guárdales, Dios. Quita todo temor, toda angustia. Aquellos que tienen, Señor, su negocio, yo te ruego que en este año, como pasó
con el pueblo de Israel en Gosén. Mientras alrededor había una sequía, Señor, en Gosén, tu pueblo era guardado. Así que bendice, Señor, el negocio de cada persona, su empresa, su tienda, a lo que se dediquen, Señor. Que no se den abasto, porque tu gracia les va a bendecir en este día. Porque tu fidelidad les va a guardar. Guárdale, Señor, también de toda acechanza, de todo secuestro, de toda amenaza, Señor, en su entrada, su salida, que sean confundidas, Señor, aquellas huestes satánicas que están alrededor queriendo destruir sus vidas. Guárdales, porque tu palabra dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Señor, gracias. Como iglesia queremos decirte que estamos aquí, que estamos para emprender este año con todo lo que tú quieras hacer con nosotros. Abre las puertas que tengas que abrir. Muéstranos tus propósitos, tus planes y tus proyectos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.